Y ahora sí, les agradezco muchísimo que se hayan sumado a esta sesión online, a quienes están hoy aquí. Este seminario, el seminario que organiza esta sesión en línea, es un seminario que se llama de prácticas socioeducativas territorializadas. Es una nueva modalidad que tiene la Universidad de Buenos Aires y que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Filosofía y Letras en este seminario de grado, con la profesora Pamela Gionco y con el profesor Gabriel Calarco, con quienes decidimos que era una muy buena idea llevar esta modalidad de seminarios que casi siempre están pensados para responder a demandas sociales en Argentina, y tal vez pensados desde otras áreas científicas no estrictamente relacionadas con las humanidades. Para nosotros fue una ocasión de poder hacer que los alumnos salgan de la universidad y puedan articular sus saberes en instituciones de la memoria como bibliotecas, archivos, y poner en práctica sus conocimientos con objetos materiales. Todos sabemos que la digitalización ha acercado una gran cantidad de objetos a la ciudadanía, pero también en algunos casos nos ha alejado de estas instituciones de la memoria. Muchos alumnos hoy hasta consideran demasiado difícil acercarse a un catálogo bibliográfico en papel y consultarlo. Atentos a esas necesidades y pensando también cómo fortalecer áreas de investigación como la edición de textos, decidimos proponer este seminario. Y varios de los que estamos aquí somos hispanistas, nos dedicamos a la edición de textos, otros son del campo de las artes, pero todos teníamos la intención de recortar un objeto de estudio también importante dentro de la Biblioteca Nacional, y pensamos en la colección Fulger del Bosque, y entendimos también que el espíritu que queríamos darle al seminario era este espíritu que había tenido el proyecto dirigido por el profesor Marcos Marín. Creíamos que ahí había como una posibilidad no solo de volver a repasar qué hay en la colección Fulger del Bosque, sino aprender de cómo hacia el año 96 este grupo de investigadores de España y Argentina llevaron a cabo este proyecto, la forma en la que trabajaron, eh, cómo se adelantaron a su tiempo, ¿no? Pensar que para ese momento se estaba pensando un catálogo electrónico, se estaba pensando en términos de edición digital. Desde mi punto de vista, creo que Marcos Marín ha sido siempre un adelantado a las humanidades digitales cuando no llamábamos así a las humanidades digitales. Creo que ni siquiera en España le decían informática humanística. Él estaba publicando libros que hoy tienen una vigencia impresionante. Uno los lee y no han pasado de moda un segundo. Y creo que de ahí surgió toda esta idea de denominar al seminario la colección Fulger del Bosque, de la historia del libro y la edición, a las humanidades digitales, pensando un poco cómo revalorizar desde 2024 la colección, el proyecto y también los trabajos que estamos haciendo en Argentina, pensando la edición digital desde nuestro país. Esta brevísima introducción, solo para agradecer una vez más a Verónica, a María Alejandra, a Francisco, por la generosidad en estar hoy aquí en este seminario. Hemos estado en comunicación constante con los tres. Para mí es no solo, es un enorme honor que estén hoy aquí. Esta es la forma en la que este seminario de prácticas socioeducativas territorializadas realmente tiene su, digamos, su gran regalo, ¿no? O sea, es la forma de terminar de aprender cómo trabajar en una biblioteca, cómo acercarse a una colección especial. He de decir que hemos trabajado intensamente a lo largo de estos meses con los alumnos en el área de colecciones especiales, en el Tesoro, con microfilmación y digitalización, conservación preventiva. Hemos pasado por todas esas áreas, hemos estado analizando cómo están trabajando hoy, cómo trabajaban en los 90, así que
Creo que esto es una ocasión magnífica de seguir aprendiendo y para finalizar esta breve presentación también honrar a, a quienes se acercaron a la Biblioteca Nacional en el año de 1996 y buscando, ¿no?, manuscritos para Vitagap de Philo Biblon. Hablo de Harvey Sharrer y Arthur Askins. Encontraron estas siglas FD que dieron comienzo a todo este proyecto. Aquí nuestro pequeño homenaje a un grande del hispanismo, a una sabia persona y una generosa persona como Harvey Sharrer, que a quienes tuvimos el honor, el placer de compartir con él momentos de trabajo y también de conversación, aprendimos tantísimo. Verónica, voy a darte la palabra, así podemos empezar con tu exposición y ya te liberamos y seguimos con las presentaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena, por invitarme a participar de este conservatorio y buenas tardes a todos los asistentes. Mis primeras palabras, como las tuyas, quieren ser un homenaje y un agradecimiento a Harvey Sharrer. Todos conocemos este momento en el que Harvey Sharrer y Arthur Askins se acercaron por primera vez a la nueva Sala del Tesoro de la nueva Biblioteca Nacional y les llamó la atención que en las fichas aparecieran reiteradamente dos letras. Francisco Marcos siempre destacó el conocimiento de dos hispanistas que ante dos iniciales son capaces de trasladarse a 60 años atrás, ¿verdad? Y recordar que en octubre de 1936 se subastaba en París la colección Fouché-Delbosque. En ese momento alguien había comprado 1.281 piezas de esa colección y como el momento era muy difícil en España y después fue muy difícil en Europa, la operación no fue seguida, no se supo el destino que esa compra la comunidad internacional, de modo que cuando ellos establecieron esta conexión con las iniciales y la venta, generosamente lo comunicaron al Congreso de Medievalistas que se estaba desarrollando en ese invierno de 1996 en la Universidad Católica Argentina, dirigido por la profesora Lía Uriarte. El redescubrimiento, por supuesto, le interesó a Francisco Marcos e inmediatamente empezó a concebir la manera de estudiarlo, de darlo a conocer para que todo el mundo pudiera acceder a ese valiosísimo fondo, y lo que concibió fue un acuerdo bilateral entre los dos países. Ese acuerdo bilateral desde 1996 empezó a trabajarse. Lo interesante de este proyecto es cómo efectivamente se logró que dos países se entendieran, poco a poco se pusieran a trabajar y en concreto saliera adelante un proyecto del que estamos orgullosos todos. El acuerdo bilateral de cooperación cultural tuvo dos mujeres, dos figuras, una la que en ese momento era ministra de Educación y Cultura de España y la otra la secretaria de Cultura de la República Argentina. Francisco Marcos logró que estas dos personas, Esperanza Aguirre y Beatriz Gutiérrez Walker, se entendieran muy bien entre ellas, al punto que cuando hacíamos las reuniones, yo les voy a hablar de los años 96, 97, 98 y 99, lo más rápidamente que pueda, Beatriz Gutiérrez Walker le preguntara a Francisco por su amiga Esperanza Aguirre. Es decir, lo diplomático de entrada se pudo manejar efectivamente muy bien. Otras instituciones que voy a mencionar
para que también ustedes las tengan en cuenta y piensen que la catalogación electrónica del Fondo Fouché-Delbos está en la historia de todas ellas y se lo puede reflotar y se pueden volver a hacer acuerdos o, bueno, lo que sea, ¿verdad? La Agencia Española de Cooperación Internacional también participó. Bueno, por cierto, la Universidad Autónoma de Madrid, en cuyo laboratorio se publicó electrónicamente el Fondo Fouché-Delbos, y la UNESCO, con su programa Memoria del Mundo. Todo eso sería interesante reflotarlo también. Y estoy hablando de las instituciones, bueno, voy a hablar primero de las españolas y después de cómo fueron las argentinas que participaron. En lo personal, esto para mí tuvo muchísimo interés, porque a mí este proyecto me permitió conocer la administración pública desde dentro y al mismo tiempo catalogar en compañía de Georgina Oliveto y del director del proyecto, Francisco Marcos. Quiero ir un poquito hacia atrás en el tiempo para que volvamos a concentrarnos en ese momento de 1936. El que tuvo a su cargo la compra fue un funcionario argentino que estaba residiendo en Madrid y lo hizo por 5 años y después escribió un libro al respecto, Jorge Max Rode. Él se apersonó en el hotel donde se subastaron estos libros y lo que hizo fue una operación tan lograda que hoy en día a los argentinos de 2024 nos llama la atención. Ya dijimos la cantidad de piezas que se adquirieron de un total de 1.610 y lo curioso es esto. La Biblioteca Nacional le asigna 50.000 pesos, moneda nacional, a Jorge Max Rode, que al cambio del día se convierten en 346.916 francos. Tratemos de entender que el dinero argentino se podía cambiar en París en ese momento y que por un peso moneda nacional, Max Rode recibió 7 francos. Es algo inimaginable en este momento, pero ocurrió efectivamente así. El precio de compra total fue de 283.631 francos y le quedó un excedente de 63.285 con los que siguió comprando libros. Es decir, una operación impecable, sin asomo de corrupción. Max Rode supo estar en el momento en el que tenía que estar y moverse como había que moverse en una subasta. Y bueno, y llegaron a la Argentina en el 37 en perfectas condiciones esta cantidad valiosísima de libros. Él mismo dijo, qué dolor que yo estoy comprando estas joyas de la cultura española y en este mismo momento los españoles se desangran en una guerra de hermanos. Lo escribe en su libro y realmente es conmovedora la reflexión. El que le encarga todo esto es el director de la Biblioteca Nacional de entonces, Gustavo Martínez Zuviría, que otra cosa curiosa para los argentinos de hoy en día, fue director de la biblioteca por 24 años, desde 1931 a 1955. Lo destaco porque que un director de una biblioteca quede totalmente fuera de los vaivenes políticos también es una cosa que nos llama la atención en este momento. Cuando finalmente en 1999 presentamos de manera oficial el catálogo electrónico de la colección Fouché-Delbos, Francisco Marcos quiso hacerle un homenaje a Gustavo Martínez Zuviría, invitó a una de sus hijas y en un acto que todos recordamos con cariño, se le hizo un homenaje a él. Si estamos acá todos es porque Harvey Jarra y Arthur Askins hicieron este descubrimiento, les debemos este momento, pero se lo debemos también a la cantidad de personas que hicieron las cosas bien, como se debe hacer en ese momento. Si quieren la lista de los 7 presidentes, Alejandra Plaza tiene un trabajo sobre la colección Fouché-Delbos y ella los menciona. Así que sería interesante también que leyeran ese trabajo. Bien,
vamos a lo que nos queda de 1996. Georgina Oliveto inmediatamente se pone a trabajar en algo que era imprescindible: la tabla de correspondencias entre las fichas del catálogo de la Sala del Tesoro, cómo fueron ingresados estos libros, y el catálogo de la subasta, que tiene el formato de un libro. La misma Alejandra dice en su estudio: es interesante, el libro ahora de la subasta del 36 se ha convertido en una herramienta de trabajo para todos nosotros, tiene un propósito estrictamente comercial, y es interesante compararlo con la ficha electrónica que diseñó Francisco Marcos, cuyo propósito es científico, de una descripción exhaustiva de cada una de estas piezas. Mientras tanto, en el 96 ya empezaba Francisco Marcos a diseñar esta ficha electrónica, y se iba haciendo toda una serie de preparativos para que efectivamente en el 98 empezara concretamente el trabajo de catalogación. El trabajo lo hicimos... los catalogadores eran Francisco Marcos Marín, Georgina Oliveto y yo, y trabajamos en la Sala del Tesoro como si fuéramos empleados de la Biblioteca Nacional. Otra experiencia interesantísima para nosotros. Hago un muy breve paréntesis. Todos sabemos que el edificio actual de la Biblioteca Nacional es ya un edificio icónico de Buenos Aires, que Clorindo Testa diseñó inspirándose en un árbol. Él consideraba que las colecciones de la biblioteca tenían que estar en los sótanos porque eran como la raíz de ese árbol. Había que concebir un tronco y había que imaginar la copa del árbol en la que trabajarían todas las personas de la biblioteca y en la que estaríamos todos los que fuéramos a consultarla. Y efectivamente la Sala del Tesoro tiene una hermosísima vista a los bosques de Palermo. Así que nosotros por más de un año funcionamos trabajando en esa sala. Teníamos nuestros escritorios, nuestras computadoras, nuestro armario, nuestros libros de referencia cerca, y fue un año agradabilísimo de trabajo, porque así como mencioné a Georgina preparando estas tablas, tengo que decir que la ayudó Hugo Acevedo, un funcionario de la biblioteca, gran conocedor de los fondos de la biblioteca, y que en todo momento tuvimos el apoyo, la colaboración de los bibliotecarios de la sala. Nombro ahora, por ejemplo, a Laura Rosato porque es la que recuerdo. Ella dice que es un poco el Funes el memorioso de la Sala del Tesoro, pero todos nos ayudaron. Efectivamente, era pedir el libro para catalogarlo y tenerlo inmediatamente en nuestra mesa para poder trabajar. Yo les decía que también mi tarea consistió en esta parte administrativa, porque este es un proyecto bilateral. Aquí había partidas de dinero que había que administrar, que había que rendir después, es decir, toda una parte de gestión administrativa que la aprendí, así como aprendí mucho de catalogación, aprendí a moverme. Comenté ya que Beatriz Gutiérrez Walker fue una de las personas con las que siempre tuve que tratar. Quiero mencionar a María Teresa Tavitian, una excelente colaboradora en la Secretaría de Cultura, y a Leonor Fleming en la dirección del libro, que fue otra persona con la que también trabajamos durante todo este tiempo. Bueno, finalmente llegamos al 99 con un catálogo que se podía mostrar, y nuevamente estaban los medievalistas reunidos en el Congreso de la Universidad Católica. Se aprovechó el quinto centenario de la primera edición de la Celestina para hacer la presentación del catálogo y para hacer una exposición en la Sala del Tesoro con los ejemplares de la Celestina que tenía la colección. De modo que de esa forma se cerró este ciclo que había empezado en el 96 con un catálogo que es una realidad, que yo sé que los estudiantes de bibliotecología de la
de la Biblioteca Nacional consultan, porque alguna vez los vi trabajando en la Sala del Tesoro, entendiendo efectivamente cómo funciona esto de una ficha electrónica. Y bueno, pienso que es maravilloso que Jimena se haya propuesto revalorizar todo esto y en todo caso seguir adelante. Me parece que se puede, por supuesto, hacer muchísimo más. No está todo en el catálogo electrónico. Desde 1815 en adelante no catalogamos. Y bueno, pienso que hay muchísimo por hacer y muchísimo por aprender. El solo hecho de tener esos libros en las manos era otro de los atractivos que tenía este trabajo. Yo creo, como una sugerencia, que en el futuro podríamos reforzar esta parte, porque a los filólogos nos interesa el contenido del libro y a muchísima gente le interesa el libro como objeto artístico. Y la encuadernación artística es algo que convoca a mucha gente, y si nosotros acrecentáramos ese estudio, considerando que el libro como invento tiene siglos y que por algo se mantiene tan vivo, y que aprendiéramos más del vocabulario en lo que se refiere a costuras, a encuadernación, a tipos de papeles. Yo recuerdo lo agradable que era, muchas veces no están foliados los libros, y entonces había que contarlos y había que mirar las páginas a trasluz y había que buscar filigranas, puntizones, corondeles. Bueno, todo ese mundo del libro como objeto creo que también tendría que tener más espacio, si se continúa con la catalogación. Sería estupendo que Alejandra Plaza se sumara, sería fantástico que Francisco Marcos viniera a Buenos Aires como para darle un nuevo impulso a esta tarea. Y por mi parte quiero simplemente agradecer este espacio que me brindaron, que me permitió recordar lo que fue este importantísimo proyecto y ofrecerme para lo que puedan necesitar con el mayor gusto. Te cuento, Jimena, que te debo a vos el andar a las corridas en el día de hoy, porque me pusiste en comunicación con Hugo Bizarri, y Hugo Bizarri es el expositor que ahora tengo que ir a presentar en el Observatorio de Rosario, donde estudiamos aforizaciones, y él nos va a hablar del refranero. Así que por eso, lamentablemente, no puedo continuar en este conservatorio, pero bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Verónica. Mil gracias. Un gran abrazo para Hugo, Verónica. Gracias, será dado. Saludos para Hugo y bueno, te liberamos de todos modos. Hacia el final de las presentaciones vamos a abrir un momento de preguntas, así que te haremos llegar esa segunda parte. Vamos a también compartir la grabación de la sesión, así que tendrás también acceso a las preguntas o los comentarios de los alumnos luego. Muchísimas gracias por participar, Verónica, y muchos saludos a Hugo. Ya nos estamos viendo pronto en el Congreso de la TEI. Exacto, nos vemos ahí, en el Congreso de la TEI. Muy bien, hasta pronto, Verónica. Muchas gracias. Bueno, Francisco, aquí te dejamos el punto todo para ti. En primer lugar, antes de dar las gracias, pues un momento de penoso recuerdo, por un lado, porque obviamente la pérdida pues es penosa, y por otro lado de gratitud a la vida por habernos dado los momentos de compañía, de aprendizaje y de compartir esa vida con Harvey Sharrer. Harvey era una persona muy entrañable, muy generosa, muy sabia. Y hoy en día, claro, yo lo pensaba cuando oíamos la presentación excelente de que nos ha hecho Verónica. Lamento, por otro lado, también que Georgina Oliveto no
haya podido sumarse a esta presentación, a esta clase o este conversatorio, como queramos llamarlo, de hoy. Pero en fin, ha habido ahí una serie ya está en Salamanca en este momento y parece que ha habido una falta de ajuste de algunas cosas que lamentablemente pues nos dejan sin su compañía, que hubiera sido interesante, sobre todo porque es la que mejor nos hubiera podido comentar las ediciones de La Celestina, sobre las que escribió un interesante artículo. Y claro, estamos hablando de hace más de un cuarto de siglo, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. Por supuesto, las comunicaciones son una de ellas. Hoy yo estoy en Miami en este momento. Bueno, Georgina habría estado en Salamanca, de haberse podido sumar. Hay quien nos está viendo desde Roma, quien nos está viendo desde, no sé si Patricia está en Buenos Aires o está en Roma. En Buenos Aires. Eso ya no lo sabía, pero bueno, en fin, en todo caso, bueno, en primer lugar, sí tengo que recordar, siempre lo he dicho con gran admiración, hoy en día estamos hablando de Fouché del Bosc, llevamos más de 25 años hablando de Fouché del Bosc, y para nosotros, claro, cuando ya se nos dice FD, las dos letras, pues nos resulta que es muy normal pensar en Fouché del Bosc. Pero en el año 1996 pensar en Fouché del Bosc era totalmente anormal. Es decir, Fouché del Bosc, gran hispanista francés, que había fallecido 60 años antes. O sea, que realmente no era que estuviera allí en las conversaciones de todos los días ni en las lecturas de todos los días, ¿no? Y entonces, bueno, hay una cosa en la que Arthur y Harvey nunca se pusieron de acuerdo. Es en cuál de los dos había sido el primero en tener la idea de FD igual Fouché del Bosc. Esto era muy divertido porque los dos excelentes amigos y grandes caballeros, era el único punto en donde, curiosamente, los demás, pues claro, nos reíamos porque ¿qué íbamos a hacer? El único punto en donde no había modo de que renunciara ninguno de los dos a haber sido el primero en darse cuenta de que FD era Fouché del Bosc en esas fichas. También hay una nota que quiero añadir a lo dicho por Verónica sobre el catálogo. El ejemplar del catálogo de la viuda de Fouché del Bosc se conserva en la biblioteca de la Universidad de Toronto. Y en ese ejemplar del catálogo está marcado quién compró cada uno de los libros. De manera que sabemos que la mayor parte de la colección se compró para la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, pero sabemos también quiénes compraron los otros libros de Fouché del Bosc y dónde fueron a parar. Esto también es muy interesante, por supuesto, para la historia de la biblioteca, de los manuscritos y demás. Y luego también, pues aunque, claro está, tampoco hay tanto libro medieval en la colección, que es bastante grande, de manuscritos y sobre todo de impresos desde el 16 en adelante. Como ya ha dicho Verónica, nosotros a partir del 19 ya no catalogamos porque nos parecía que eran libros que verdaderamente, pues, con el tiempo y las posibilidades que teníamos en ese momento, se podían no incluir en el catálogo como un catálogo de libro antiguo. Claro, va pasando el tiempo y el adjetivo antiguo pues se va extendiendo cada vez más, ¿no? Como una mancha de aceite sobre libros que entonces no lo eran y ahora poco a poco van siendo, ¿no? Pero eso realmente lo que importa son varias cosas. En primer lugar, la catalogación nos enseñó que tenemos que aprender a ver a las personas que han intervenido en nuestra historia cultural dentro de su tiempo y dentro de sus circunstancias. Es decir, no exigirles comportamientos que exigimos hoy en día. Posiblemente tenemos razón hoy en día al exigir esos comportamientos, pero la vida de la época anterior, la vida de 1936, hemos oído hace un momento la lectura de Mas Rode, en donde Mas Rode hablaba precisamente de que en octubre de 1936 los españoles no pudieron comprar la colección Fouché del Bosc porque estaban dedicándose
a uno de sus pasatiempos históricos favoritos, matarse unos a otros, ¿no? Entonces, esto pues es naturalmente muy triste, muy todo, pero hay que entender que eso es una parte de nuestra historia y que es así y que tiene sus consecuencias y que la barbarie humana normalmente pues acaba siendo perjudicial para la especie. Pero esto pasó en un momento y tenemos que entender que en ese momento pues cada uno actuó y funcionó como le pareció oportuno hacerlo y que la Argentina dispuso en ese momento de la posibilidad de incrementar los fondos bibliográficos de una gran y buena biblioteca, porque la Biblioteca Nacional de la República Argentina es una buena biblioteca, con unos fondos que de otra manera difícilmente habrían llegado a Buenos Aires. También otra cosa que quiero decir, porque se ha mencionado a los bibliotecarios de la Sala del Tesoro, es que, y porque en algún momento se dijeron cosas que no son ciertas, la Sala del Tesoro tuvo siempre extraordinario cuidado de los libros de la colección Fuxell del Bosch, en realidad de todos los libros. Ha habido, naturalmente, como en toda gran biblioteca, gentuza desaprensiva que ha cortado alguna página, pero no de los libros de Fuxell del Bosch, que en todo caso ha sido de otros de los libros que estaban allí. En fin, o sea, los robos y los malhechores existen desgraciadamente en el mundo y han afectado a la Biblioteca Nacional de la República Argentina como han afectado a la Biblioteca Nacional de España o a otras bibliotecas en el mundo. Pero la colección Fuxell del Bosch no sufrió ningún daño, se mantuvo siempre perfectamente cuidada, y cuando hablamos incluso de que nosotros estábamos haciendo la labor de catalogación, no quiero que nadie se piense que nosotros entrábamos allí en la sala donde estaban los manuscritos y agarrábamos el manuscrito que nos diera la gana, lo que fuera. No, no, no. Siempre eran los bibliotecarios de la Sala del Tesoro los que servían los manuscritos, los que tenían muy buen cuidado de todos ellos, aunque nosotros estuviéramos allí trabajando como si fuéramos empleados de la biblioteca. Es decir, con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la bondad y la amistad de nuestros compañeros bibliotecarios, pero los libros eran lo primero y lo primero que había que cuidar y preservar. Y se hizo muy bien, realmente se hizo muy bien. También otra cosa que quiero decir antes de pasar un poco a la parte técnica es que utilizamos en la biblioteca, en la catalogación, bastantes novedades. Por ejemplo, tuvimos que inventarnos un sistema para poder ver las filigranas. Tuvimos que instalar también, aprovechando recursos conseguidos de máquinas de algún banco, una especie de local oscuro donde podíamos utilizar la luz ultravioleta para leer determinadas páginas de los manuscritos. Es decir, que teníamos un sistema que también tuvimos que construir, de mirar las páginas al trasluz para ver las filigranas, y también un sistema de lectura ultravioleta para casos en donde con la lectura con la luz normal no se veía bien la letra que fuera, y con la ultravioleta se podía mejorar. Hoy en día, por supuesto, sabemos que tenemos lecturas electrónicas con infrarrojo, ultravioleta, con todo eso, pero recuerden ustedes que estamos hablando de hace más de 25 años, ¿no? Entonces no había casi nada de eso, y los que tenían algo de eso eran los bancos para ver qué billetes eran falsos y cuáles no, con la luz ultravioleta. Yo conseguí 2 de esas máquinas y las utilizamos en la biblioteca, y creo que todavía debo tener entre mis cosas en algún altillo de casa una de esas lamparitas de luz ultravioleta. Pero bueno, esto forma parte del anecdotario, digamos, y ya está. Voy a poner ahora en primer lugar lo que era, digamos, la entrada al catálogo y cómo funcionaba el catálogo y cómo funcionó los años en donde estuvo puesto. La Biblioteca Nacional no se puso, sigo sin entender muy bien qué es lo que ocurrió. Fueron unos momentos de transición política en la Argentina, todo hay que decirlo, de terrible pérdida económica. El corralito nos pilló a nosotros $5.000 en uno de los bancos, $5.000 que no hemos vuelto a ver, de manera que en ese sentido también el corralito nos supuso una gran pérdida. Yo no sé si los argentinos actuales
recuerdan que fue el corralito. El corralito fue un sistema que el gobierno argentino empleó en un determinado momento para congelar cuentas bancarias, y las congeló también, que algunas de ellas desaparecieron, como por ejemplo la parte de Fuset del Bosch, que yo, por un exceso de confianza en la República Argentina, no había sacado en las fechas anteriores, ¿no? En fin, ahí reconozco que me equivoqué, pero me equivoqué confiando en la República, y bueno, pues eso no me exime de mi, digamos, culpabilidad personal, pero ya no tiene remedio. Voy a... Vamos a ver, están aquí. Bien, en este momento tenemos lo que sería la entrada en la colección Fuset del Bosch, es decir, lo que era la pantalla de entrada. Me gustaría señalar varias cosas, es decir, pues reconocemos la colaboración de Arthur Askins, porque Arthur fue quien realmente estuvo con nosotros después en el desarrollo del proyecto, aunque ya no estuvo en Buenos Aires, pero sí preguntaba, se le podía consultar, y estuvimos trabajando con él más que con nadie más. También Moure trabajó al final con nosotros en el proyecto de catalogación para que nos diera tiempo de terminar cuando ya calculábamos que la situación económica en los dos países iba a acabar con el proyecto y queríamos terminar el catálogo. De hecho, el catálogo lo terminamos en lo que es la parte del catálogo como tal. Ahora veremos algunas cosas que se pueden hacer todavía, y por supuesto siempre el catálogo hoy en día se puede mejorar, se puede completar, en el sentido no de que falten libros por catalogar. Todos los libros están catalogados hasta 1815, me parece que es la fecha, pero hay, por ejemplo, cosas en los manuscritos, detalles en los manuscritos que faltan, como la transcripción, ¿no? Es decir, pero vamos a ver un poco con esta página lo que era el planteamiento. En primer lugar, vean ustedes que tanto Georgina, Verónica como yo lo que hicimos fue registrar los contenidos y formatos de la información sobre esta colección, los catálogos, en el Fondo de la Propiedad Intelectual de la República Argentina. Ahí tienen ustedes los números de expediente, es decir, para el catálogo en español y para el catálogo en inglés. Y también tengo que decirles que cuando hace unos años la Biblioteca Nacional se puso en contacto conmigo para ver si yo tendría algún inconveniente en autorizarles para que pudieran publicar el catálogo y todo eso, les dije que ninguno de los tres teníamos ningún inconveniente, que estaríamos encantados de colaborar con la Biblioteca Nacional en la revitalización del catálogo Fuset del Bosch, es decir, que se podía contar con nosotros, y que este registro legal era simplemente una medida de precaución que habíamos tomado con objeto de que los habituales pisagüeyas no se quedaran con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto lo hicimos así, pero no porque tuviéramos ninguna intención de quedarnos o de fastidiar a nadie impidiendo el desarrollo de un proyecto en el que creímos y en el que trabajamos con denuedo durante 4 años. Entonces, aquí se ve también pues, los logos de las instituciones que participaron, es decir, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Universidad Autónoma, el Gobierno español, el Gobierno argentino, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca Nacional y la UNESCO, que asoció este proyecto de catalogación al programa Memoria del Mundo. Esto es algo que yo no sé por qué, pero quizás sea un momento de que la Biblioteca Nacional retome esta asociación al programa Memoria del Mundo, porque la UNESCO obviamente o la Argentina, mejor dicho, forma parte de la UNESCO y tiene derecho a esto. Entonces, ¿cómo se entraba y cómo funcionaba el catálogo?
Pues en primer lugar lo que había que hacer era registrarse, y aquí no lo vamos a hacer así, por supuesto, porque nos llevaría un tiempo que no hace falta perder. Las personas que querían acceder a los catálogos se registraban. Una vez que se registraban, recibían automáticamente un permiso, es decir, no había ninguna restricción en el sentido de que los morenos no, los rubios sí, o algo por el estilo, ¿no? Sino que, bueno, pues el que se registraba, pero así por lo menos nosotros sabíamos quién estaba consultando el catálogo. Y luego teníamos el catálogo en español y el catálogo en inglés. No en los catálogos en sí, los catálogos están, naturalmente son catálogos y están de una manera, pero sí las introducciones. Es decir, que cuando hacemos la presentación, ahí está la imagen de Fouché del Bosque. Cuando hacíamos la presentación, pues entonces lo que hacíamos era una presentación en español y una presentación en inglés, de manera que cualquiera que quisiera acceder a la información la tuviera en uno de los dos idiomas. Esto era, aquí, pues por supuesto, contamos algo de lo que ha ampliado Verónica en esto. Y aquí tenemos que decir de qué partíamos en este momento, es decir, cómo nos enfocábamos nosotros para hacer este proyecto. Cuando Arthur nos dijo, bueno, nos comunicó en el Congreso que bueno, que había aparecido esta colección, que estaba en Buenos Aires y demás, ¿por qué pensamos inmediatamente en ponernos a hacer el catálogo y con qué contábamos? Contábamos con, y recordemos que estamos en 1996, no en 2024. En 1996 contábamos con dos proyectos previos que nos enseñaban algo de lo que se podía hacer. El más antiguo de los dos era Filobiblon, y el contemporáneo con la versión informatizada de Filobiblon era Admite, ¿no? El archivo digital de manuscritos y textos españoles. Estos proyectos se habían podido desarrollar en el área de industrias de la lengua, porque en principio así llamábamos a lo que hoy se llaman humanidades digitales, industrias de la lengua, en la Asociación Española para la realización de programas del quinto centenario. Es decir, que ahí donde se me encargó la dirección del área de industrias de la lengua, y Carlos Bert era el encargado de toda esa dirección general del quinto centenario, y allí en Admite incluimos la primera versión electrónica de Filobiblon en el CD, en el CD-ROM de Admite, porque Admite, que hoy en día está en formato electrónico en la red, ¿no? Pero entonces salió, claro, no había red, salió en el CD-ROM. Con esos antecedentes, es decir, por supuesto, Arthur Askins estaba mucho más involucrado en Filobiblon, pero ahí había una serie de nombres, Charles Folhaber, a quien podíamos consultar, por supuesto, aunque no participó en Fouché del Bosque, Arthur, Harvey, en fin, y con eso teníamos un sistema de identificación de manuscritos que era el sistema que ponía en marcha Filobiblon y que nos daba las pautas de cosas que podíamos necesitar para informar a los lectores, a los interesados en la colección, de quién era el dueño de ese libro, en caso de que lo supiéramos o tuviéramos la lista de varios dueños, quién había sido ese dueño, quiénes habían sido los copistas, los autores, las bibliotecas, toda una información relacionada con Filobiblon que aparece en el catálogo. Es decir, que cuando el libro que está en la Sala del Tesoro es un libro de los que están en Filobiblon, en una de las bases de datos, en la gallega, la catalana, la gallega portuguesa, la catalana, la castellana, pues damos los datos de Filobiblon. Es decir, pudimos incluir los datos de Filobiblon también. Esto es también. Nos planteamos inmediatamente la posibilidad, que eso sí era una gran novedad, la posibilidad de trabajar en hipertexto. Y por eso el catálogo está hecho en HTML. Eso quiere decir, naturalmente, que si se pensara en este momento en una adaptación del catálogo a los tiempos modernos,
pasar de HTML a XML, es decir, a catalogar de acuerdo con las estructuras de la text encoding, de la TEI, pues sería bastante fácil. Es decir, que decidimos, había otras opciones, podíamos haberlo hecho en Word, podíamos haberlo hecho en Excel, podíamos haberlo hecho en WordPerfect, podíamos haberlo hecho en distintos sistemas, pero elegimos HTML, que entonces no era tan popular, ni mucho menos, porque nos parecía, sí fue una apuesta de futuro. Es decir, nos parecía que ese tipo de etiquetado era el que en el futuro se iba a desarrollar. Y en ese sentido, pues ya habíamos tenido la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con el fondo de Madison, ¿no? del Hispanic Seminary of Medieval Studies, de Madison, y habíamos podido, bueno, pues hacer un sistema de búsqueda de datos en los textos, de creación de bases de datos a partir de los textos de Madison, con un sistema de conversión. Es decir, que teníamos sistemas de conversión de SGML, del Standard Generalized Markup Language, a TACT, el programa de entonces muy novedoso de Toronto. Hoy en día obviamente tenemos programas de concordancias mucho más avanzados, pero bueno, trabajábamos con todo lo que había en ese momento. Es decir, en ese sentido estábamos realmente muy, muy fuertes. Otra cosa que también había que decidir, porque decidimos incorporar por lo menos alguna imagen de los manuscritos al catálogo del manuscrito. Y entonces para ello Admite lo había hecho con fotografía analógica. Había hecho fotografía de altísima resolución que luego se podía digitalizar y daba... vamos a dejar que pase el avión. Y daba muy buena resolución digital. Pero en el caso de Fouché del Bosc ya decidimos hacer la digitalización electrónica directamente. Es decir, utilizamos un escáner en lugar de utilizar una máquina de fotos y luego de la imagen fotografiada pasar al texto. Entonces esto es lo que nos permite... Perdón. Bueno, entonces, digamos, una vez que toda esa larga introducción, aquí teníamos el sistema de los permisos para el uso de los catálogos de manuscritos impresos, porque son 2 catálogos, porque pensamos hacer 2 catálogos porque los manuscritos tenían exigencias que los impresos no tenían, y entonces una vez que se completaban los datos del registro, los usuarios entraban en esta página, la página de los catálogos, y entonces si entramos en el catálogo de manuscritos, por ejemplo, es decir, aquí tendríamos lo que sería el primer, estamos en la revisión del 7 de octubre del año 2000, es decir, todavía estamos en el siglo XX, ¿no? En el último año del siglo XX, pero entonces, vean ustedes, aquí tenemos el primero de los textos, vean en imágenes, ¿no? Como decimos, escáner directo, resolución media, ¿no? Para esta imagen del manuscrito, ¿no? Entonces, sobre esto lo que tenemos, nuestra intención, nuestro ideal hubiera sido completarlo con la transcripción, es decir, tener las transcripciones de cada uno de los manuscritos, pero desgraciadamente esto ya no funcionó. Es decir, que aquí ya no tuvimos tiempo ni dinero, obviamente, para continuar el desarrollo de esta colección, en donde tenemos en primer lugar el autor. En este caso sabemos que el texto es de Antoine de Portugal, pero no está en el libro, simplemente lo sabemos porque sabemos quién fue el autor de este libro, que se titula Paraphrase sur les Sommes du Roi de Portugal. También teníamos un espacio para otros títulos por los que es conocido, si el libro fuera conocido, en el idioma, en francés,
porque recordemos que todo esto está luego después en un sistema de búsqueda en el cual nosotros podemos decirle al sistema, o la idea era que pudiéramos decirle al sistema, una vez que estuviera completado, quiero los manuscritos en francés, o quiero los manuscritos en castellano, o quiero los manuscritos en catalán. Y el sistema automáticamente seleccionaba eso y no nos obligaba a leer todo el catálogo. Entonces, a continuación, naturalmente, tenemos el número de catálogo de la subasta, es decir, ese libro de la subasta, qué número tiene, el número que tiene en la Biblioteca Nacional de la República Argentina y si hay un microfilm. Es decir, en este caso, porque parte de los libros habían sido microfilmados también, porque en esta historia, esto se me ha olvidado decirlo antes, pero en esta historia de que la colección Fuxé del Bosque era desconocida, hay, como en todas estas cosas, parte de verdad y parte de no verdad. Es decir, algunos investigadores, generalmente bibliotecarios argentinos, habían escrito sobre la colección Fuxé del Bosque en revistas que no habían tenido difusión en los círculos de los hispanistas, de los investigadores. Es decir, que esa información que habían transmitido de alguna manera no había llegado a las personas interesadas. Y en consecuencia, pues claro, a veces pues hablábamos con personas que nos decían, sí, pero si esto yo publiqué tal cosa, pero sí, efectivamente estaba publicado, pero no lo había visto nadie, ¿no? Nadie del círculo de las personas que podían estar interesadas en acudir a la Sala del Tesoro a leer ese manuscrito. Luego, como vemos, hay una cantidad, o sea, la ficha es la ficha para todos los libros, por lo tanto, impresos o manuscritos, porque se supone que esta es la ficha del investigador, no es la ficha del lector, ¿no? Es decir, el lector solamente vería los datos que le interesan, es decir, si son manuscritos, los datos de los manuscritos y no los datos de los impresos. Pero bueno, en todo caso, ahí está. El lugar no lo sabemos, la fecha tampoco lo sabemos, la fecha de copia sabemos que es el siglo XVII, no hay editor ni impresor porque es un manuscrito, proveniencia, Raimundo Fuxé del Bosque, en este caso no tenemos ningún dato anterior. Cuando tenemos un dato anterior, lo ponemos, por supuesto, las notas al libro, encuadernado con, en caso de manuscritos facticios, es decir, manuscritos donde hay varios libros encuadernados, pues decimos de qué página o de qué folio a qué folio está el manuscrito. Luego el estado general es bueno y luego MAN-ID, el identificador de manuscrito, y TEXT-ID, el identificador del texto, son los dos datos de Philobiblon. En este caso, al tratarse de este libro que no es un libro ni español, ni gallego, ni portugués, ni catalán, pues no está en Philobiblon y por lo tanto no tenemos esta identificación. Luego es un manuscrito, es decir, ponemos esta marca de manuscrito, si no lo habíamos puesto en impreso. Está en papel, tiene una filigrana, un sello con corona, está en verso, la forma poética son pareados. Luego, a continuación, damos el incipit, el explicit, el formato. En el formato tengo que decir que normalmente el formato de una ficha bibliotecaria tenía que haber sido al revés, es decir, en lugar de 240 por 185 teníamos que haber dicho 185 por 240. Pero esto es que yo, en fin, estas cosas que se me ocurrían, ahora ya no hago esas cosas, la edad me ha enseñado algunas cosas, no demasiadas por desgracia, pero sí algunas, y es que no se puede cambiar lo que está en uso. Y en uso no es base por altura, que es lo que dicen las matemáticas en el caso de los libros, sino altura por base. Y entonces así es como se hace. Luego la caja, exactamente igual, también en este caso sería base por altura, 155 por 170. La foliación, hay un folio en blanco, más 52 folios siguientes, más 4 folios en blanco, y está sin foliar, es decir, no están numerados los folios. Cada folio tiene 12 líneas, el tipo de letra, aquí este dato no lo tenemos, ni el tamaño, la tinta es negra, no hay rúbricas, no hay iniciales, y hay 2 filigranas a pluma en los folios 12 y 52 vuelto.
Encuadernación. Aquí Verónica ha dicho algo y trabajamos muchísimo la encuadernación. Aprendimos muchísimo sobre encuadernación, que antes de hacer el catálogo reconocemos que no sabíamos absolutamente nada. Estaba en material rojo, un lomo de 5 nervios cosido en frío, cortes dorados, fileteado, papel de guarda jaspeado y el título en el lomo PSE A, B corta y en la línea siguiente ME. No sabemos el encuadernador en este caso, en otros libros sí sabemos el encuadernador. Tiene los sellos de FD y de la Biblioteca Nacional, 1937, en negro y en rojo. Y esta es la bibliografía que tenemos, una bibliografía de un autor que se firma Legris, pero que era Fouché del Bosque. Fouché del Bosque, en la Revue Hispanique, para rellenar la revista, como no tenía artículos de otras personas, en muchas ocasiones escribía varios artículos y los firmaba con nombres distintos. De manera que este Legris pues es un seudónimo, como queramos llamarlo, del mismo Fouché del Bosque. Y entonces aquí nos dice, está en la Revue Hispanique, en el número 47 de 1919, estas páginas, y tiene la edición en las páginas tal, y en nota dice manuscrito del siglo XVII. El registro, aquí ponemos las fechas de entrada, quién hizo esta ficha, Georgina y yo, quien revisó la ficha, porque después había una revisión de la ficha, que normalmente hacía yo, que es un poco tiempo después para hacer la comprobación. Y si había algunas observaciones, pues las incluimos. Vamos a... Hay, como es natural, bastantes manuscritos franceses. Al fin de cuentas, Fouché del Bosque tenía mucha opción de comprar. Pero vamos a ver este manuscrito, que es un manuscrito de... aquí igual, Pedro Calderón de la Barca, que es el autor, por supuesto, es posterior a las fechas del catálogo de Madison, ¿no? o del primer bust, y tampoco pues, va a tener después ni Textir, ni Manir, o sea, ni número de manuscrito, porque ya es fecha que se pasa. Pero es un manuscrito de los autos sacramentales, alegóricos e historiales, escrito y historiales, y esta es la portada del manuscrito. No tenemos tampoco, como es natural, transcripción. Esto, por supuesto, nuestra idea era haber sustituido esa nota por la transcripción. Está en español, el número de catálogo, en fin, todos los mismos datos. Y entonces, en el análisis del contenido, aquí vamos poniendo los distintos componentes, los distintos que se incluyen en el libro. Una loa sacramental, un auto sacramental, otro auto sacramental, otro auto sacramental, otro, así sucesivamente. Es decir, que en este manuscrito tenemos una loa y 12 autos sacramentales en total. Entonces ponemos, bueno, en este caso Georgina y yo, que fuimos los que lo hicimos, el incipit y el explicit de cada uno de los manuscritos, de cada una de las obras, de acuerdo con la tradición normal, regular en todos estos casos. Igual, el estado general, que es bueno, es un manuscrito igual. Filigranas, en este caso, vean ustedes que tenemos 5 tipos de papel diferentes con 5 filigranas. La más común es la media luna en círculo con la cruz de Lorena encima, o puede haber 2 círculos de diverso tamaño superpuestos, un círculo con escudo, tal y cual. Es decir, yo creo que esto, bueno, y luego ilustraciones y grabados, y aquí tenemos el primer frontispicio, el baldaquino con custodia, lo que hemos visto en la imagen, y en el baldaquino don Pedro Calderón, en el frente del altar, o admirable sueño de escaques en suelo de escaques en rojo y blanco. El segundo frontispicio, así una tabla
de los autos que hay en este libro, contenida en ventana con doble arcada superior y grecas, y los títulos de cada una de las piezas aparecen en cajas con doble filete rojo con adornos diversos. Una greca o taqueado separa el título, las personae y el principio de cada obra. La encuadernación es jansenista, el material es cordobán rojo, 4 filetes dorados interiores, papel de guarda jaspeado, lomo de 5 nervios y el título dorado en el lomo, Calderón, una línea en blanco, autos. El encuadernador, en este caso lo conocemos, es René Kiefer, y están los sellos rojos y negros de la Biblioteca Nacional. La bibliografía, pues ya me había dado tiempo de publicar un artículo en el Boletín de la Academia Argentina de Letras sobre el presente y futuro de la colección. Luego hay una contribución de los Reichenberger, luego los autos sacramentales, la edición de Ignacio Arellano y María del Carmen Pinillos en la Universidad de Navarra, y luego hay una entrada a la Universidad de Navarra, Griso, que no he comprobado, pero que igual no, página no encontrada. Lo siento, la Universidad de Navarra ha cambiado ya su página y como nos ocurre con estos. Y luego, biografía, Pedro Calderón de la Barca. Esta es la otra parte que queríamos hacer también. Vean ustedes que aquí lo que hicimos pues, fue componer una biografía de Pedro Calderón de la Barca con objeto de añadirla a la información contenida en el libro. Es decir, que nos planteamos en la medida de lo posible, vaya por Dios, no me he ido. No. ¿Me he ido o estoy por ahí? No, te fuiste del sitio de la colección. Estamos viendo la pantalla. No, igual estás en la sesión, ¿eh? Lo que dejamos de ver fue la pantalla, Francisco, de la colección, Sí. pero no. Ahora la cuestión es cómo Igual si recupero. querés volver a. No, Sí, es- sí, sí. Sí, porque yo ¿querés te volver veo. a la pantalla anterior? Sí, sí, Si sí. no, Vamos a ver si vale. puedo. Le he dado aquí algo para. A lo mejor Pero volver a abrir la pestaña arriba de todo, tal vez escribir nuevamente el link. A lo mejor se perdió en algún momento. Claro. vamos a ver si. Pero que es que es raro porque estoy conectado, o sea que. Vamos a ver. ¿No? Estoy conectado. Bueno, no sé, voy a. Stop share. ¿Ahora aparezco? Sí, ya Bueno, te pues vemos. estoy aquí, voy a darle otra vez al share y voy a volver a Vale. poner. Voy a volver a entrar por aquí directamente y voy a darle a esto, Biblioteca Nacional, y aquí estoy otra vez. Bueno, ya está, no pasa nada, hemos recuperado. Esto, claro, es el inconveniente de trabajar con cosas un poquito primitivas, que ya no se acuerda uno de cómo lo hacía. Pero bueno, dentro Ahora estamos del... viendo tu escritorio. No se ve la página. No, vemos tu escritorio. O sea que No ahora vemos la página. no se ha abierto la página. No. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, de todas maneras. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno, pues ya está. No hay Muy bien. mal. Bueno, entonces.
Francisco. Que lo perdimos, ¿eh? Sí. Sí, es que quedó congelado. Francisco nos avisó en un momento y creo que otra colega, lo vi por los mensajes, es que en la zona de Florida están sufriendo ahora la temporada de huracanes y estaban con muy mal clima y pésimas condiciones de conectividad. Así que no, esperamos que esté todo. No es por eso, pero quiero no es que Francisco quiso irse, pero es muy probable que las condiciones hayan hecho que no haya podido seguir conectado. Yo podría contactar a Francisco por fuera de Zoom a ver si puede volver a sumarse y tal vez podemos seguir con la presentación de María Alejandra, ¿no? Y pues creo que sería interesante dejar las preguntas para el final y si Francisco puede volver como para ahí engarzar un poco las tres conversaciones. ¿Qué te parece? No, aquí, me parece aquí mejor porque... claro, y a ver los chicos, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Te damos la palabra a María Alejandra, entonces le voy dando la palabra a María Alejandra Plaza y vamos viendo cómo resolver la reconexión de Francisco. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a quienes están conectados por Zoom y buenas tardes a los que están acá en el aula. Yo quiero comenzar agradeciendo a Jimena por la convocatoria. Una sorpresa, este trabajo lo hice hace más de 20 años, así que fue todo una grata sorpresa volver y recordar, como decía Verónica, este trabajo. Y también agradecerle a Verónica, quien fue la que me dio la oportunidad de acercarme a esta colección y poder trabajarla muy sucintamente. Verónica fue profesora mía en el colegio secundario de literatura y luego yo trabajé en el mismo colegio como bibliotecaria. Mi primer trabajo de bibliotecaria fue allí. Y en esos años Verónica estaba desarrollando su trabajo con la colección Fulle del Bosque. Y bueno, por un conjunto de causalidades, no fueron casualidad, me compartió su experiencia y para una materia dentro de la carrera de bibliotecología, yo mi formación es bibliotecaria, soy licenciada en bibliotecología, para la materia de historia del libro y de las bibliotecas, que en ese momento yo la cursé en el año 2000, teníamos que elegir un tema y trabajar en una monografía, y mi monografía versó sobre la colección Fulle del Bosque. Gracias a esta oportunidad y a la generosidad de Verónica de compartir su experiencia, pude adentrarme en esta colección. Entonces, mi trabajo inicialmente fue un trabajo de grado para una materia, ni siquiera fue una tesis, fue un trabajo monográfico de menor envergadura, y ahí pude venir y trabajé con el catálogo de la subasta en la biblioteca, en la sala del tesoro, y también en ese momento el catálogo elaborado en este proyecto estaba disponible, así que hice con una mirada muy inocente, si se quiere o no, pero digamos de principiante, de todavía de una persona en formación, tanto en la disciplina como en la investigación, una mirada desde lo catalográfico o lo bibliotecológico a este trabajo que estaban haciendo hispanistas, con una mirada lingüística y otro tipo de un abordaje diferente. Creo que fue enriquecedor para mí acercarme a esta colección, y también para todos un trabajo interdisciplinario, y cómo nos vamos retroalimentando con las distintas miradas y los saberes que trae cada uno que va incorporando. Ese trabajo, que fue más extenso y que bueno, que Verónica lo mencionó, pero yo pensé que me había conservado el original, pero no lo pude localizar para esta charla. Luego lo presenté y lo reformateé y lo convertí en un formato de artículo,
y lo sometí a evaluación a la revista Información, Cultura y Sociedad, revista que publica el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas en la UBA, que venía en ese momento una sección para trabajos de curso, entonces por fuera de lo que eran los trabajos, artículos científicos, porque no era un artículo científico, y bueno, y eso es lo que se publicó, que en ese momento la revista se publicaba de manera impresa, acá un ejemplar vintage, bueno, en ese momento no lo era, y con el paso del tiempo y las tecnologías, ahora está disponible en acceso abierto dentro de la plataforma de revistas electrónicas de Filo, y que ahí en la versión electrónica, que sí es la que ustedes estuvieron consultando, la reproducción es mejor y yo reproduzco unas partes del catálogo en línea y del catálogo de Puig del Bosc, y bueno, la versión impresa no era tan buena como es ahora la posibilidad de verlo en electrónico. Así bueno, esa fue un poco mi experiencia y cómo llegué y lo que pude hacer. Quise ver con una mirada yo recién había cursado las materias de catalogación y entonces estaba bien en lo que eran las anglo y cómo describir los libros y cómo trabajábamos. Sí, perdón. Sí, mira cómo se está grabando esto. Que sea... Hmm. Bueno. Entonces, bueno, yo no me iba a dedicar a lo que el análisis filológico o el análisis de contenido de las obras que estaban a su vez reflejadas en el catálogo. Quise hacer un contraste o lo que pude analizar con las herramientas a su vez que tenía en ese momento, lo que era el catálogo para la subasta con un objetivo comercial, con una descripción básica que describiera la obra, que fuera tentadora para un posible comprador, y el contraste y la diferencia que hay con un catálogo descriptivo y pensado por investigadores para investigadores y que analizaran las obras desde otra mirada fuera de lo estrictamente comercial que había sido el catálogo original. Y bueno, como mencionó Verónica, el catálogo ahora de la subasta, bueno, en ese momento ya es un objeto en sí mismo, un objeto de estudio, podría ser el catálogo o un conjunto de catálogos de subastas, pero inicialmente era una herramienta de venta. Y, y bueno, un poco fue esa mi experiencia de venir. No recuerdo cuántas veces estuve, ha sido algunas visitas a la sala del Tesoro. Creo Verónica estuvo en algunas de ellas trabajando también y bueno, poder aproximarme a este trabajo. Parte también del trabajo lo hice desde mi casa, viendo el que en ese momento estaba disponible el catálogo electrónico y bueno, fue un pequeño aporte que no me hubiera imaginado que 25 años después estaríamos hablando de ese trabajo, sinceramente. Así que quizás algunos de ustedes, de quienes están en este aula cursando el seminario, en un futuro tengan otro trabajo que publiquen o que estén publicando ahora y luego se revisite con otras miradas, porque bueno, como dijo Jimena, vienen del área de las artes o de otras disciplinas y bueno, también enriqueciendo el desarrollo y la investigación. Y también en el año 2000, no sé, todavía no hablábamos de humanidades digitales. Yo no me dedico directamente a las humanidades digitales. Dirijo una biblioteca universitaria, tenemos fondos antiguos también, no tanto como los de acá. Y bueno, he estado por otros proyectos, pero bueno, luego no seguí ni con la historia del libro ni con la historia de la filología, ¿no? Fue una experiencia muy puntual que recuerdo
con mucho cariño y bueno, un pequeñísimo aporte a la historia cultural, si se quiere. Bueno. Te devuelvo el lugar. Jimena, bueno, voy a intervenir un momento para explicar que desaparecí porque se cortó la electricidad. Es decir, que estamos en tormenta tropical y todo el mundo sabe que las infraestructuras de los Estados Unidos las infraestructuras eléctricas son muy, muy pobres. Normalmente son los cables, van por la calle, postes de madera y cosas de estas y bueno, pues es muy posible que se vuelva a cortar otra vez y no tengo, porque claro, se corta el módem, o sea, no solamente es que se me corte la computadora, se corta el módem también. Entonces, hasta que el módem no recupera, no me puedo volver a conectar. Lo lamento, pero de las inclemencias del tiempo no tengo todavía la culpa. O sea, que... Aquí estamos acostumbrados a todo tipo de inclemencia, Francisco, así que... Pero en fin, ningún problema. Simplemente Lo bueno es que explicar estás aquí de regreso y que podemos seguir la conversación, así que ya está, solucionado. No, nada, simplemente lo que quería era hablar de esto, decir que simplemente, bueno, con la ficha de Calderón me parece que ya se veía bastante la complejidad que puede tener, incluyendo incluso las biografías de los autores, los datos sobre copistas, si tenemos datos de copistas, es decir, bueno, pues lo que es Philobiblon y en último término, además, en este momento, con el desarrollo que ha tomado Philobiblon y teniendo en cuenta que Philobiblon está pasando a un formato de tipo Wikipedia, lo que habría que pensar es si se va a seguir con la colección Fouché del Bosque, es decir, si se va a hacer una adaptación del catálogo, habría que hacer una adaptación del catálogo a tipo Wikipedia y conectar, en el caso de que los autores estén en Philobiblon, conectar directamente con Philobiblon, porque ¿para qué vamos a repetir datos biográficos o datos bibliográficos o cosas de estas y ya están en Philobiblon? Obviamente los catálogos, los manuscritos medievales de la colección son muy pocos, no recuerdo ahora mismo si eran 6 o 7, algo así, ¿no? Pero bueno, los más son de los siglos XV, XVI, no, 16 y 17, porque 15 ya entraría en Philobiblon, 16, 17, 18, incluso 19, hay algún manuscrito también, pero vamos, medievales son pocos. Son muy interesantes, desde luego, como siempre, cualquier manuscrito medieval siempre es muy interesante, y alguno de ellos especialmente, sobre todo crónicas, ¿no? Pero son pocos. Entonces, bueno, pues sí, es solamente esto. No sé qué posibilidades hay ahora mismo de retomar la catalogación, de poner esto a disposición de los investigadores. Hace tiempo que la Autónoma ya no da el catálogo en sus páginas. Se lo he dicho a Antonio Moreno Sandoval, que es quien lleva ahora mismo la dirección de la cátedra en la Autónoma, y por supuesto lo que sería el catálogo, a ver si se pudiera poner, pero no sé yo ya si esto es factible o no. A mí me parece que tendría que ser la Biblioteca Nacional Argentina quien pusiera el catálogo, lo que hay del catálogo, porque no es tan difícil de poner, ni mucho menos, hasta que se sustituya por una versión nueva, reelaborada, más moderna, con un sistema informático actual, ¿no? Y con perspectivas de mayor duración, teniendo en cuenta que, como decía antes, pasar de HTML a los sistemas actuales es muy sencillo. Es decir, que el haber hecho el catálogo desde el principio con la idea de un hipertexto hace muy fácil cualquier conversión hoy en día. Son simplemente aplicar reglas que cambien una etiqueta por otra, ¿no? O sea que es sencillísimo. Pero hay que poner a alguien a hacerlo y alguien tiene que comer, obviamente, del trabajo que haga. Y por lo tanto hay que tener un poco de platita para que la gente lo haga. Y luego lo que yo no sé, porque es una cosa que quería hacer, pero no sé si la tengo aquí en este momento, es que uno de los impresos, estamos hablando de manuscritos, pero uno de los impresos es un impreso del siglo XV que contiene el primer texto musical de tipo, digamos, profano, ¿no?
que son unas coplas de Berardi a los Reyes Católicos. Esta música la pudimos recuperar, la pudimos reproducir y tengo un archivo por alguna parte donde se puede oír también, pero no sé si estamos de tiempo o lo que sea para poderlo buscar, porque entonces estaría por aquí, a ver si lo encuentro y lo puedo poner. A ver, ¿dónde está? He de decirte, Francisco, que ese texto fue seleccionado por entre los alumnos, los tenemos trabajando en distintos grupos. Cada uno ha seleccionado, hemos hecho todo un trabajo de investigación sobre los textos y según las orientaciones de cada uno, porque como comentábamos, tenemos alumnos del área de artes, de edición, de letras, de bibliotecología. Bueno, ese es uno de los textos que ha caído seleccionados por el grupo que tiene gente que trabaja en el área de musicología. Así que sería genial poder escuchar esa versión y después sumarlo a la edición digital que van a hacer de Un momento, ese tramo. la estoy buscando, que pensé que como siempre pasa, pensé que la tenía en un sitio y resulta que en ese sitio no la tengo, pero tiene que estar en otro sitio. Entonces voy a buscarla un momentito, por favor, a ver dónde puede estar. Aquí. También mencionar que tenemos en el auditorio a Pablo Massa, que también ha hecho un trabajo de investigación importantísimo. No sé si está aquí. Está aquí Pablo, entonces podrías, en vez de presentarte, tal vez si quieres abrir el micrófono. Y también te estamos leyendo, Pablo, decir, no te habíamos visto en la lista de los participantes hasta hace un momento, pero también, así como los trabajos de María Alejandra también han sido lecturas hasta el momento del seminario, también tenemos tu texto. No sé si querías comentar algo, tal vez mientras Francisco busca el archivo. No, ya lo tengo aquí, pero además que Pablo es el que tiene que hacer el comentario, porque claro, Vale, aquí abrimos el él micrófono es el para que Pablo. sabe la parte musical del texto musical de Berardi. Lo podemos oír primero y esperemos que se oiga bien, a ver si se oye. Bueno, no sé si tendré que poner la pantalla. Voy a poner la pantalla. Para compartir el audio. Sí, para compartir el audio. Vamos a ver. Bueno, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo se oye? Doctor, le mando un gran saludo, hace muchísimo tiempo que no nos vemos. Vaya. Bueno, eso que escucharon es tecnología de la época, Claro. porque eso es una transcripción en MIDI, que era lo que en esa época se podía cargar. Es decir, un archivo de muy baja información que, digamos, no tiene información de audio, solamente le indica a la computadora con los sonidos sintetizados de la computadora qué es lo que tiene que tocar. Entonces suena algo como para darse una idea. Si quieren escucharla, está Viva el Gran Radón Fernando, escuchen la versión de Jordi Sabal, ya lo tienen en YouTube y se puede acceder fácilmente. Pero en el momento era la única solución tecnológica, piensen que esto es año 97, 98 era la única solución tecnológica para que se pudiera, para darle una cuestión multimedia, por lo menos a ese ítem particular del catálogo. Yo después, a ver, si hay un minuto de tiempo y creo que
No, sí que lo el hay, claro. doctor. Yo estaba en mi casa, una vez me llama Georgina Oliveto, y me dice, tengo en las manos, desde la Biblioteca Nacional, me dice, tengo en las manos, porque me llamó desde la biblioteca, no había celulares en esa época, y me dice, tengo un incunable con música. Yo le digo, debe ser un libro litúrgico. Digo, ¿qué fecha tiene? 1492. Y tiene que ser un libro litúrgico, porque en esa época la impresión musical no estaba, se hacía con planchas de madera. Me dice, no es un libro litúrgico, es una obra de teatro. Y yo dije, va, déjame verlo, por favor. Y bueno, nos pusimos a averiguar todo lo que había sobre esa pieza, que es una única pieza y que aparentemente es una de las primeras impresiones de música para el teatro polifónicas. Es una barceleta, que es una forma cantada, que se solía incluir en las representaciones musicales, pero que aquí no está puesta con ese fin. Hay un trabajo que yo publiqué hace poco. El objetivo de esa impresión musical ahí es darle a entender al lector cómo tiene que leer la tragicomedia Historia Bética, que era un drama, digamos, un drama histórico, que no debía leerse en la versión impresa como si fuera un panegírico o un texto para hacer un lesson drama, sino que eso fue ejecutado. Es decir, que probablemente esa música no se ejecutó durante la primera representación del drama, sino que es una decisión del editor para dar al lector la idea de que el drama es algo performativo. ¿Por qué? Porque Historia Bética cae fuera de todos los conceptos sobre teatro que había en la época. Era un drama hecho a partir de una materia de sucesos que habían ocurrido hacía 8 meses, o un año anterior. Entonces, es muy interesante leer el prólogo de Berardi al respecto. Dice que está haciendo una cosa que es completamente nueva, porque se supone que una comedia o una tragedia tiene que tomar temas clásicos, temas de la antigüedad. Y era una novedad en esa época que una obra para ser ejecutada, para ser que tuviera una dimensión performativa, se hiciera con elementos nuevos que tenían 8 meses de ocurrido. Entonces, los musicólogos durante mucho tiempo no supieron por qué estaba esa pequeña pieza teatral ahí. Y la conclusión a la que yo llegué es que está precisamente para dar la idea de performatividad, de que no se vaya a confundir este drama con, eh, con un panegírico, con un sermón, ¿sí? O con un drama de esos que son para leer nada más, sino que eso fue representado. Porque era importante desde Roma, desde el círculo español en Roma, que se diera, que la corte española recibiera noticias de la importancia de los festejos que tuvieron lugar en Roma por la toma de Granada. Si quieren, pongo en el chat la dirección del artículo. Yo en un primer momento hice un informe sobre esa música, que después fue publicado como artículo, para el doctor Marcos Marín y Georgina Oliveto, más o menos dando cuenta de qué era el drama. Hice una transcripción, que es la que ustedes escucharon ahí. En este artículo yo ya profundicé mucho más ya sobre la obra y sobre el incunable, porque hay algo muy interesante ahí, que hay una organización del libro que da cuenta de eso. Ya hay una organización editorial del libro para dar cuenta de la idea de performatividad. Y eso es algo realmente nuevo, es un experimento editorial. Que bueno, no me quiero extender más de lo que corresponde.
Muchísimas Bueno, no, gracias, yo Pablo. creo que hay que aplaudir, ¿no? Que aquí lo que corresponde es un aplauso verdaderamente muy sincero, porque además fue la persona que realmente nos iluminó sobre este punto, y hay que agradecer a Georgina también el haber establecido el contacto y el haber hecho las cosas. Luego, yo publiqué un artículo en el congreso que organizó en Roma Patricia Botta, justamente dando la información y por supuesto, las referencias a quien había, bueno, Pablo y al trabajo sobre la música y todo esto. Y bueno, pues he guardado este archivo en MIDI, efectivamente, bueno, ha hecho sonreír a Pablo, por lo menos, ¿no? Con el recuerdo de cómo, pero también nos da una idea de que en el catálogo cabe todo. Es decir, del mismo modo que poníamos facsímiles con las páginas que nos interesaran o lo que fuera, si es una obra musical, el texto, la ejecución de la música, el archivo correspondiente, que hoy sería un archivo de otro tipo, por supuesto, también está en el catálogo, es decir, contiene esta página musical. Y entonces, a continuación, hipertexto una vez más, se pincha en la referencia y se oye, como hemos oído aquí, la música. Obviamente se podría oír en una versión mucho mejor que la versión que yo conservo, pero la ventaja que tiene esta versión es que es la versión primera, es la versión original, tal como Pablo nos la mandó en aquel momento, ¿no? O sea, que es que realmente el catálogo abrió muchas puertas. Algunas de ellas se han continuado de manera individual, otras de ellas pues están esperando la mano de nieve, como el poema de Becker, ¿no? O sea que a ver qué se puede hacer ahora, cómo se puede revitalizar el catálogo, es decir, adaptarlo a estos tiempos y que los investigadores dispongan de un catálogo con toda esta información. Porque esta información, bueno, si uno está en Buenos Aires, va a la biblioteca y tiene el libro en la mano, pues puede que sea menos importante. Pero si uno está, sabe Dios dónde, en el Irán, ¿no? Por poner un sitio donde es difícil moverse, pues sin embargo, a través de Internet, si el catálogo está ahí, puede acceder a las imágenes, a la música, a todo lo habido y por haber. Es decir, lo que hoy en día nos permiten las humanidades digitales, que es enorme, ¿no? Y sí, bueno, yo estaba viendo hoy por la mañana todo lo de realidad virtual aumentada, todo lo de meta en inteligencia artificial y todo eso. Y claro, dentro de nada, pues, en fin, aparece un holograma y sale Martínez Zubiría en holograma explicándonos la compra de la colección Fusió del Box tranquilamente, ¿no? O sea, que es que eso es así, eso yo no sé si ya me dará tiempo a verlo, pero ustedes, que son mucho más jóvenes, por supuesto que lo van a ver. O sea, esto es así, o sea, es un... y muchas gracias, Jimena, por haberme permitido recuperar estas sensaciones, ¿no? Que ciertamente, pues, uno a veces, pues, estas cosas que en un momento determinado han quedado paradas, ¿no? Pues las va olvidando porque en parte también, pues, crean una sensación de disgusto, ¿no? Es decir, a uno le hubiera gustado que la Biblioteca Nacional hubiera puesto el catálogo en la web de la biblioteca y que el catálogo fuera accesible desde la web de la biblioteca para todo el mundo, ¿no? Esto no se hizo. Bueno, confiemos en que haya nuevos tiempos y nuevas personas y nuevas ideas y se pueda hacer. Pero eso ya no depende de mí, claro está. Bueno, por supuesto que yo siempre voy a colaborar en todo lo que se me pida mientras las fuerzas existan, ¿no? Pero este viejecillo ya no da para mucho más. Así que la gente joven tienen que hacerlo, ¿no? Y como les digo siempre a mis alumnos, no hay nada hecho, no hay nada terminado. Todo está hecho dentro de una perspectiva temporal. Todo se puede rehacer, continuar, mejorar. O sea, esta idea de, esto ya está, ya no hay nada más que decir sobre esto, es mentira. Sobre cualquier cosa hay más que decir y hay que decirlo desde otra perspectiva y con otra mentalidad. O sea, el hecho de que haya grandes figuras detrás de una obra no quiere decir nada. Como siempre, a veces me gusta recordar
una frase de Friedrich Nietzsche, ¿no? El filósofo alemán, cuando dice, un experto es una persona que ha cometido ya todas las equivocaciones posibles sobre el pequeño tema del que se ocupa. Y me parece que es una definición extraordinaria, porque es verdad, o sea, simplemente cómo llega uno a ser considerado un experto en algo, pues después de haber cometido todas las equivocaciones posibles acercándose a ese problema, a ese asunto. Es decir, es así. De manera que no hay que tener miedo, hay que seguir trabajando. Y me alegro mucho de que alguien esté trabajando sobre este texto de Berardi, porque además ahora, después de la magnífica explicación que nos ha dado Pablo, pues quien sea, pues tiene ya muchos más elementos para hacer un trabajo mucho mejor de lo que estuviera haciendo. No porque Pablo lo hubiera terminado, sino porque se puede seguir a partir de lo que Pablo hizo. Entonces, ahí estamos, en esa línea de seguir construyendo sobre lo que los demás hicieron antes que nosotros. Ha sido muy bonito, yo me he emocionado mucho, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a aplaudir otra vez, es que estamos todos emocionados aquí también en el aula. No, yo quiero saludar especialmente al doctor Marcos Marín, que hace muchísimos años, tantos recuerdos, le agradezco muchísimo. Y bueno, me encanta que usted siga todavía batallando y peleando por estas cosas, que son epopeyas que duran años. A mí no me sorprende que estemos, mejor dicho, que usted y con su equipo esté impulsando todas estas cosas, porque estas son pequeñas épicas de la investigación que uno lleva adelante de a poco. En nuestro país y imagino que también en muchos otros, en todos los países, estas cuestiones son monumentos que no se terminan cuando se terminan. Se van haciendo de a poco y tarda mucho tiempo. Así que bueno, agradezco mucho a Jimena la oportunidad de hablar y bueno, y para mí es un honor y un placer poder saludar al doctor Marcos Marín. Lo mismo digo, Para un nosotros fuerte también, abrazo. Paula, escucharlo. Y de escuchar al profesor Marcos Marín, escuchar a Verónica, a María Alejandra. Entonces ahora vamos a aprovechar unos últimos minutos. Nos gustaría saber primero si en la sala de Zoom hay preguntas o comentarios. Podemos tomarnos ahora unos próximos 15 minutos, ¿no? Para empezar con la apertura de micrófonos o algún comentario, alguna pregunta que tengan. Vamos a hacer primero Zoom y después pasamos a la clase para que esté un poquito más organizado. Sí, claro. Adelante. Buenas tardes, tomo la palabra. Uy, se hace un eco raro. Perdón. En principio, Oh. Voy para allá. Estamos en el mismo aula. Solo quería mostrarle a la gente que está acá. Como verán, es un montón de gente. A mí me gusta así, hacer con eco las cosas. Vengo para este lado para agradecerle su participación. Momento, porque acá hay como cosas raras, lo que se ve. Yo veo de gobierno. Ahí estoy. No, y además con todo el grupo de estudiantes que está cursando este seminario, que son mucho más jóvenes que el catálogo, hay que decirlo en algunos casos. Con lo cual también para Jimena y para mí la experiencia era traer a estas nuevas generaciones el trabajo realizado por todas las personas que presentaron hoy, por Francisco, por Verónica, por Alejandra, por
Pablo incluso también, Sí, y claro, claro. lo que surgió naturalmente en este conversatorio es también un poco lo que queríamos proponernos como trasfondo del seminario, porque hay múltiples saberes y múltiples disciplinas que están participando, no solo la filología o la bibliotecología, también la musicología, otros saberes, la historia de las letras, la historia del libro. Hay un intercambio de saberes que está bueno que también plasmarlo, porque la gente que está cursando son también de distintas carreras, no solo son de letras o de bibliotecología, también son de la carrera de edición o de la carrera de artes, y nos parecía que este enfoque multidisciplinario que se fue dando en el proyecto de los 90 también se replica un poco en el aula misma, así que les agradezco esto que se fue dando casi naturalmente. Bien. ¿Preguntas? ¿Querés fijarte ahí en mi Zoom? A ver si había preguntas en el Zoom. Aquí queremos empezar a hacer preguntas. Yo tengo preguntas. Que diría que alguien que hace una pregunta que se acercara. Sí. Lo que puedo sumar, doctor Marcos Marín, es que yo estoy en la doble condición de ser docente de la Universidad de Buenos Aires y trabajadora de la Biblioteca Nacional. Voy a recoger su guante acá en presencia de colegas de la Biblioteca Nacional para ver si podemos de alguna manera incorporar el catálogo a nuestro catálogo. Quizás ese archivo HTML podría ser tomado e incorporado como objeto digital al catálogo. Veremos de qué manera se puede gestionar, pero Solo recojo una el serie de archivos, porque al ser un hipertexto, vamos a ver, al ser un hipertexto es un conjunto de archivos. Porque claro, unos archivos, en lugar de copiar la información en un solo archivo, simplemente es un enlace, un vínculo, un link, como queramos llamarlo, que lleva a otro archivo en donde está esa información, ¿no? Pero todo eso lo tengo perfectamente recogido, o sea que es muy fácil colocarlo en... Y algunas veces incluso he pensado en hacerlo, pero siempre hay otras cosas que hacer y uno al final no lo hace, ¿no? Porque no tiene tiempo, sencillamente, y no tiene presión tampoco para hacerlo. Pero sería muy bueno porque está hecho, o sea que realmente lo que es el catálogo simple, la biblioteca, o sea, reproducir el catálogo de tal como quedó el año 2000, la biblioteca lo puede hacer fácilmente. El ideal es mejorarlo. Pero nosotros queremos el código HTML, no los enlaces. Queremos el código. Porque aquí estamos yendo hacia las TEI, entonces digo, me parece que es justo que empecemos a hablar del HTML como código, más allá de los enlaces, pero ya estaremos en contacto por este tema. Ahora voy a cederle la palabra a Gabriel Calarco, también docente del seminario. Venga. Hola, doctor. Bueno, un gusto haberlo escuchado y haberlo conocido. Yo además de trabajar con TEI, con edición digital, estoy estudiando el libro de Alexandre, así que sus textos los he transitado muchísimo. Así que es un honor verlo, si no en persona, al menos a través de esta plataforma. Yo lo que le quería preguntar es cómo se hizo para trabajar con el HTML en aquella época. ¿Es un trabajo que hicieron ustedes? Eh, ¿Tuvieron asistencia de otras personas para hacerlo? ¿Lo hicieron con un editor? ¿Cómo fue el proceso para trabajar en ese momento y hacer estos archivos HTML? Bueno, lo hice yo, es decir, que Usted mismo. yo mismo, sí, yo mismo. Y lo hice con un programa que todavía uso, que se llama Ace HTML, que yo creo que ya bueno, hay otros programas, editores, pero bueno, este era un programa que me sigue resultando todavía cómodo porque me permite poner todas las etiquetas y todas las cosas tiene para ponerlas y así pues me evito el problema de olvidarme de poner un punto al final de una etiqueta o alguna cosa de estas porque ya pongo la etiqueta directamente, o sea, el sistema pues me dice, es un poco, bueno, un poco igual que Microsoft Word, ¿no? Cuando uno le dice, pues, control I o control K, según sea en inglés o en español, y aparece lo que esté marcado en cursiva, bueno, pues ahí simplemente aparece la señal, ¿no? O sea, la etiqueta correspondiente con el formato de HTML y uno, pues simplemente pone el texto en medio de la etiqueta. Ese programa
que obviamente había que configurarlo, es decir, estos programas no son programas que ya vengan como Microsoft Word, que uno se sienta, escribe y el programa hace todo. No, uno tiene que configurarse el programa, saber qué es lo que quiere poner, hacerlo. Pero bueno, yo había trabajado muchísimo cuando estaba en Heidelberg preparando la edición del libro de Alexandre. Había estudiado lo que era lo que IBM tenía como Generalized Markup Language, o sea, el GML, que es el antecedente de ese GML. Y como en Heidelberg estaba yo solo y tenía todo el centro de cálculo y todos los manuales del centro de cálculo de IBM para mí, pues bueno, pues allí aprendí un montón de hacer macros, hacer programitas, hacer toda esta serie de cosas. Siempre me ha gustado mucho y entonces tenía más tiempo. Esta es la... Bueno, ahora otra vez podría volver a tener más tiempo, pero ahora estoy un poco recomponiendo cosas que tengo a medias y que quiero terminar. Entonces, esa es los imperativos de la edad, ¿no? Pero entonces, pues ya digo, esa parte, o sea, realmente la hice yo solo, es decir, no conté con ninguna ayuda informática especial. Supongo que uno siempre tiene amigos a los que les puede preguntar en un momento determinado una cosa concreta, ¿no? Pero en todo caso sería una cosa concreta, no más de eso. Y leer, pues leí todo lo que cayó en mis manos de HTML, así directamente. O sea que en ese sentido sí, pero tampoco, cuando se ve el catálogo como tal, tampoco es tan difícil. Es decir, que sí, pues, o sea, iniciarlo es lo más complicado, ¿no? Digamos los 2 primeros meses, ¿no? Pero luego cuando ya uno lleva 2, 3 meses haciéndolo, si hace falta alguna cosa más, viene enseguida la idea, es la continuidad, ¿no? la que da la fuerza, ¿no? para seguir mejorando, ¿no? No sé si alguien más. A ver. Y respecto al Alexandre, que está preparando una edición o... Sí, estoy trabajando en una edición parcial. Estoy estudiando Bueno, el tema de la éfrasis y quería hacer una edición parcial de los pasajes de éfrasis. vamos a ver. En este momento a mí ya no me va a dar tiempo de hacerlo, de manera que lo puedo compartir perfectamente. Yo pienso que con inteligencia artificial, con cualquiera de los programas usuales de inteligencia artificial, se puede hacer algo que yo tuve que hacer con muchísimo más trabajo de macros y de ejecutables y de cosas de estas como que aparecen en apéndices en mi libro, ¿no? Pero que es sencillamente pedirle a cualquiera de estos programas, a ChatGPT, por ejemplo, ponerle los textos y pedirle que haga la comparación de los textos. ¿No? Quizá habría que darle alguna pista o decirle, pues, una I larga y una I corta que no las diferencie, cosas de estas, ¿no? En la definición general, y luego decirle ahí van los textos y haz la extracción. Y además, claro, eso se puede hacer hoy en día, que yo tampoco tenía la posibilidad de hacerlo, no porque no lo pudiera hacer la máquina, sino porque yo ya no llegaba a esa capacidad informática de poderlo hacer, pero se le podría hacer incluso para que esa parte del texto que se quiere editar la pudiera comparar con el resto del libro. Porque en realidad no es ningún problema. O sea, quiero decir que el libro, bueno, incluso yo no tendría ningún problema en mandarle las transcripciones, me pone un correo y le mando lo que necesite y ya está. Pero yo pienso que se puede hacer, es decir, ChatGPT o cualquier programa equivalente puede comparar eso y puede compararlo para cuando no coinciden y tiene que buscar la solución con el resto de los manuscritos, que a fin de cuentas son 2 y los fragmentos, tampoco es que sea tantísimo, ¿no? Es largo el texto, pero para la máquina eso no es nada, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que hice la edición comparada del Alexandre, que la hice en un PC,
y que salía impresa, es decir, la máquina tardaba toda la noche. Con el programa que desarrollé después, el programa UNITE, ¿no?, que es el que he explicado en distintos lugares, tardaba 1 minuto y algo en hacer la edición completa. O sea, pasé de toda la noche, pero era toda la noche porque iba imprimiendo, claro. O sea, al final pues tenía uno un taco de hojas de estas de hojas continuas, ¿no?, enorme, y ya está. Pero luego que, claro, ya lo que sacaba lo guardaba directamente en formato electrónico, tardaba 1 minuto y algo. No era, y hoy en día con las máquinas que hay, supongo que ni siquiera tardaría 1 minuto. Ya no hago eso, pero vamos, porque entre otras cosas, si tarda 1 minuto y algo, preocuparme de que tarde 50 segundos me parece ridículo. Ya no hay mucho más para mejorar. Pero vamos, eso, o sea, yo pienso que ahora mismo ese trabajo de ediciones críticas con la inteligencia artificial va a cambiar muchísimo, porque uno puede perfectamente hacer que el programa de inteligencia artificial tenga todos los textos de una época y pueda buscar las variantes en una época determinada. Es decir, si uno está trabajando sobre un manuscrito del 13 y tiene un corpus del 13, aunque el otro manuscrito sea del 15, si una palabra hay que elegir entre una forma que en el 13 aparece y una forma que en el 13 no aparece, pues obviamente la indicación filológica es que elija la palabra que aparece en el 13. Es verdad que la que aparece en el 15 podía estar en el 13 y no está registrada. Sí, pero ya vamos añadiendo dificultades, ¿no? No sé si me explico. Claro, habría que entrenarlo muy bien al modelo, habría que hacer un trabajo de entrenamiento. Exactamente. O sea, es entrenamiento del modelo, pero la capacidad informática la tenemos. Es decir, que esto que es una pena que no se haya desarrollado más, porque realmente... pero ahí yo creo que se confundieron cosas, como pasa siempre en el mundo académico, ¿no? Se confundió la edición crítica con la edición informática. Y yo no tenía ningún interés en hacer una edición crítica, yo tenía interés en hacer una edición unificada informáticamente. Que luego eso se puede mejorar para hacer una edición crítica mejor, con más datos, tal. Pues claro, no hay nada más que esperar casi 50 años, y 50 años después tiene una inteligencia artificial que le va a hacer en un momento lo que entonces le hubiera llevado varios años. Simplemente. O sea, es así. Y yo tenía otras cosas que hacer que me interesaban más que dedicarme a convertir la edición unificada del Alexandre en una edición crítica. Porque lo que me importaba era demostrar que con la computadora se podía unificar el Alexandre. Y eso me parece que quedó demostrado. Pero bueno, cada uno tiene sus batallas. Muchas gracias por la respuesta. No, gracias por las preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas en la sala de Zoom y aquí en el aula, vamos a cerrar la sesión. Les agradecemos muchísimo una vez más, Francisco, Pablo, bueno, Verónica, que tuvo que irse, pero verá esta grabación luego, María Alejandra, que está aquí en el aula con nosotros, y también a todos los alumnos y otras personas que se inscribieron en la sesión, están hoy aquí en la sala. Para nosotros fue un enorme aprendizaje el día de hoy, estamos muy agradecidos y esperamos que el seminario pueda retomar también todo este aprendizaje. Hemos estado haciendo, como les contábamos al principio, muchísimas actividades dentro de la biblioteca y también revisando bibliografía, trabajando con los catálogos, trabajando en la sala de tesoro, con otras áreas, y nosotros, los profesores, aprendemos semana a semana en este seminario, no solamente los alumnos, sino que somos alumnos, profesores, alumnos también, que estamos aquí, y esperamos seguir trabajando terminado este seminario. Creo que las primeras conclusiones serán otro modesto sitio web con los trabajos de los alumnos, con las breves ediciones que vamos a hacer, utilizando el Standard TEI y tal vez a lo mejor un poquito de la Music Encoding Initiative. Y eso será, esperemos, la primera parte de un trabajo
a futuro sobre el fondo. Y claro que la conclusión es que siempre estamos a hombros de gigantes, ¿no? Y que como decía Francisco, siempre, siempre hay que seguir aprendiendo. La vida es eso, ¿no? Es eterno aprendizaje. Así que a hombros de gigantes nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente. Esperamos seguir en contacto, enviarles la grabación y poder seguir conversando con todos ustedes también más adelante. Muchísimas gracias. Les enviaremos los trabajos de los alumnos cuando termine el seminario No, muy también. bien, muy bien. Muy Hasta bien. pronto. Pues Hasta hasta pronto. siempre. Gracias. Adiós. Adiós. Okay. Recording stopped.